Introducción. En este video presentaremos las características y estructuras de la entrevista tradicional versus la entrevista por competencias según la especialista Marta Ayes. Desarrollo. Entrevista tradicional. La entrevista es un diálogo que se sostiene con un propósito definido, es una herramienta por excelencia en la selección de personal. Es uno de los factores que más influencia tienen en la decisión final respecto de la vinculación o no de un candidato al puesto. Durante la situación de entrevista, ambos participantes, entrevistador y entrevistado, tienen su rol y deben actuar dentro de él, estableciendo un canal de comunicación en un marco acotado por el tiempo y el tema a tratar. ¿Cómo formular las preguntas? El éxito de la entrevista depende fundamentalmente de cómo se pregunta y de saber escuchar. Para ello, es importante tratar de formular las preguntas de forma que puedan comprenderse fácilmente. Efectuar una sola pregunta por vez. Evitar que las preguntas condicionen las respuestas. No formular preguntas directas hasta que se tenga la convicción de que la persona entrevistada está dispuesta a facilitar con exactitud la información deseada. Formular inicialmente preguntas que no induzcan a eludir la respuesta ni a provocar una actitud negativa. Tipos de preguntas para las entrevistas. Preguntas cerradas, las que se pueden contestar con una sola palabra, que luego pueden complementar con otra según sea la respuesta obtenida. Preguntas de sondeo, sencillas y cortas tales como ¿por qué? ¿Cuál fue la causa? ¿Qué sucedió después? Preguntas hipotéticas. Se le presenta al entrevistado una situación hipotética, un caso, un ejemplo que se relacione con la posición o el trabajo para que lo resuelva. ¿Qué haría usted si? ¿Cómo manejaría usted? ¿Cómo resolvería usted? Las preguntas hipotéticas son útiles para indagar sobre conocimientos, por el contrario, no son aconsejables para analizar el grado de desarrollo de una competencia. Preguntas intencionadas. Son preguntas que obligan al entrevistado a escoger entre dos opciones indeseables. No son útiles ni tampoco aconsejables. Preguntas provocadoras. No las incluimos en nuestra metodología de trabajo, pero sus defensores sostienen que son muy útiles para evaluar la reacción del candidato. Se les incluye en la mitad de la entrevista y sin que nada les anticipe. De ese modo juega, además, el factor sorpresa. Preguntas que sugieren la respuesta esperada. Merecen nuestra misma opinión. Son aquellas que el entrevistador formula, una sugiriendo que se espera que el entrevistado responda. Por ejemplo, usted se propone terminar su carrera, ¿verdad? Preguntas abiertas. Ejemplo de preguntas abiertas son las sugeridas para el inicio de la entrevista, aquellas que facilitan que el entrevistado se explaye sobre un tema, permitiendo además obtener mucha información y evaluar otros aspectos sobre el candidato. Modalidad de expresión y contacto. Utilización del lenguaje, capacidad de síntesis, lógica de la exposición, expresión corporal, etc. Un ejemplo de pregunta abierta es: cuénteme sobre su experiencia en... Desarrollo de la entrevista. Algunas claves para el desarrollo exitoso de una entrevista. Terminar un tema antes de pasar al próximo. Alentar al postulante a variar la elección de ejemplos para cubrir distintos aspectos, como actividades sociales, hobbies, trabajo y universidad. Escuchar atentamente brindando al entrevistado la posibilidad de expresar toda su respuesta. Evitar la dispersión del candidato. Repetir lo que el candidato dice es una técnica para estar seguro de haber comprendido bien. Tomar notas de lo relevante después de la entrevista. Cierre de la entrevista. Antes de finalizar, pregúntese si sabe todo lo necesario en relación con el perfil. Los formularios de registro pueden ser de una ayuda para no olvidar detalles importantes. Algunas ideas de cierre. ¿Tiene alguna u otra pregunta? Entrevista por competencias. ¿Qué es entrevistar por competencias? Es similar a una entrevista tradicional, con un agregado fundamental. Una serie de preguntas destinadas a explorar de qué manera se presenta en el entrevistado las competencias que requiere la posición a cubrir. Esquema de una entrevista por competencias. 1. Presentación. 30 segundos para romper el hielo. 2. Preguntas relacionadas a la experiencia laboral. 3. Preguntas para explorar competencias. 4. Otras preguntas. 5. Explorar motivación. 6. Cierre. Consignas acerca de cómo sigue el proceso y preguntarse si tiene alguna duda. Proceso de entrevista por competencias.
La entrevista por competencias nos permite diferenciar el rendimiento medio del excelente, nos diferencia de nuestros competidores y nos aporta valor añadido que favorece a la atracción y retención del potencial. Proceso: leer los antecedentes, conocer los objetivos de la organización, revisar currículum vitae o solicitud, analizar el perfil en función a las competencias, establecer los objetivos de la entrevista, preparar preguntas de desarrollo de competencias, decidir qué tipos de preguntas y la estructura de las mismas, verificar las competencias que se requieren, organizar el tiempo y, por último, preparación del medio ambiente. Por todo lo mencionado anteriormente, podemos concluir que los modelos y métodos de reclutamiento de personal han cambiado y evolucionado a través del tiempo, adaptándose así a las nuevas exigencias del mercado laboral, que requieren personal más competente, como también adaptarnos a las nuevas formas de reclutamiento, como las electrónicas, que le han dado un plus y una mayor productividad al proceso de reclutamiento y selección, abarcando un mayor número de personas y abaratando los costos de este proceso.